Recording is on.
Muy bien. Cambiamos de protagonistas. Gracias, por favor. Lo que te decía el micrófono, porque estaba firmando con las personas que están allí conectadas. No, es que para que no escucharan la retroalimentación del grupo anterior, por eso lo tenía en silencio. Pero ya está activo el micrófono y la cámara. Ya tenemos a nuestros jurados aquí, profe. Sí, ya están. Entonces, vamos acá. Jaime, Leonor y Luzani, ¿verdad? Correcto, sí, señor. Bueno, entonces bienvenidos, Jaime. El título del trabajo es Práctica Pedagógica para el Desarrollo de la Habilidad Oral, Speaking, estudiantes de los grados de inglés de la UNAM, ¿cierto? De los grados, no. De los cursos de inglés de la UNAM. Sí, señor. Los jurados son la profesora María del Pilar Santiago, que está aquí, la profesora María Luz Ceci Ibarra y el presente. Entonces, bienvenidos. Son las 6:25. Por favor, tienen 20 minutos. Bueno, muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a la socialización de este proyecto que hemos realizado con mis compañeros Jaime Osvaldo Duarte, quien es docente de la Secretaría de Educación Distrital, y mi compañera Leonor Vargas, y quien les habla Luz Dari Guzmán. Nosotras somos docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nuestro director de trabajo de grado, el profesor Tito Hernando Pérez Pérez. Bien, para iniciar los invitamos a reflexionar en torno a la siguiente frase: cuanto más pensaba la práctica a la que me entregaba, tanto más y mejor comprendía lo que estaba haciendo y me preparaba para practicar mejor. Es precisamente pensar en la práctica lo que a nosotros nos llevó a realizar la siguiente sistematización. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos por todo aquello que veníamos haciendo con nuestros estudiantes y cuál era el impacto de esa práctica en ellos. Entonces, la sistematización surge como la ruta para nosotros poder recuperar la voz de todos esos actores. ¿Y quiénes eran los actores? Los diferentes docentes que estamos dentro del Programa Nacional de Inglés. Esos actores que ponen en juego todos sus conocimientos, que ponen en juego toda esa teoría que en algún momento adquirieron, pero que también analizan una realidad y esas necesidades de sus estudiantes. Y ponen esa práctica pedagógica pensando precisamente en cómo llevarlos a un real aprendizaje. Y esa práctica pedagógica, cuando la pensamos, la analizamos y la reflexionamos, se convierte en experiencia pedagógica. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos de una praxis a una reflexión no individual, sino una reflexión en conjunto. Y eso nos lo permite la sistematización de experiencias. ¿Para llegar a qué? Al saber pedagógico. Ese saber pedagógico es lo que deja de ser individual y particular de una persona o de una institución para impactar dentro de una comunidad académica. Y eso es lo que nosotros quisimos hacer a través de este proceso. Como lo decía, nosotros tenemos como contexto la Universidad Nacional Abierta a Distancia, una institución pública en la cual convergen personas de múltiples culturas, de múltiples procedencias, de particularidades muy especiales. Y todo esto hace que nuestros procesos pedagógicos sean muy diferentes y que tengan que pensarse una y otra vez. Como referentes los tenemos en 3 categorías. Los primeros son los referentes conceptuales, en los cuales identificamos 4 elementos claves. Tenemos la sistematización de experiencias desde la visión de Oscar Jara. Tenemos el enfoque y el método de enseñanza-aprendizaje del inglés, ¿sí? Tenemos el enfoque comunicativo y el aprendizaje basado en tareas, desde autores que hacen aportes muy relevantes, como son Noam Chomsky, David Noonan y Kazani en el aprendizaje basado en tareas. Y obviamente no podíamos dejar de lado todo el tema relacionado con
la habilidad oral, porque teníamos que analizarlo para nosotros poder llegar a reflexionar sobre nuestra experiencia. Dentro de los contextuales, como les contaba hace un momento, la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas, desde donde se gestionan todos los procesos de enseñanza de idiomas en la universidad. En lo normativo, tenemos desde lo internacional la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO, en donde se habla de la importancia de esa multiculturalidad a través de las lenguas, de tener una lengua franca que nos ayude en la comunicación global. Un marco común europeo de referencia donde tenemos los estándares para el diseño, evaluación y puesta en marcha de programas de lenguas. Todos los lineamientos del Ministerio de Educación frente al tema de lengua extranjera y obviamente desde lo institucional, ¿sí? Entonces, internacional, nacional e institucional. Bueno, para el planteamiento específico encontramos el objeto, el cual es la práctica pedagógica para el desarrollo de la habilidad oral en mediación virtual. También encontramos los criterios que bajo los cuales fueron seleccionados esta experiencia. Aquí encontramos la relevancia, la pertinencia y la aplicabilidad. En estos logramos analizar, conocer y estudiar la práctica educativa y también identificar los factores, tanto positivos como negativos, para llegar con el fin de proponer los planes de acción que generen un alto impacto. También encontramos encontramos en nuestra sistematización el eje. El eje es la práctica pedagógica para la enseñanza y desarrollo de la habilidad de producción oral speaking en los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia durante los años 2020 y 2021. Cabe resaltar que esto está enlazado en el macroproyecto Saber Educativo Pedagógico y Didáctico. El objetivo de nuestra sistematización es caracterizar y analizar la práctica pedagógica para el desarrollo de la habilidad oral speaking en los estudiantes de inglés de la UNAD durante los periodos 2020 y 2021. Para esto se plantearon 3 propósitos con el fin de cumplir el objetivo. El primero, lo que queríamos hacer era la revisión documental que nos permitiera contextualizarnos y también llevarnos a un acercamiento de los antecedentes para hacer dicha sistematización. El segundo propósito es conocer la evolución que ha tenido la práctica pedagógica en el speaking o en la producción oral, y allí cabe resaltar o destacar a los docentes que hicieron parte de esta experiencia. ¿Por qué? Porque por medio de ellos, de sus narrativas, encontramos aciertos y dificultades que nos llevaron y también cómo estas se han venido solucionando una a una. Adicional a en nuestro tercer propósito, realizamos un análisis con una mirada crítica y reflexiva, en donde lográramos identificar todo el proceso o todo lo que ha sido el saber pedagógico en esta experiencia. Ahora bien, nuestra ruta metodológica. Nuestra ruta metodológica es la planteada por Oscar Jara en los 5 tiempos, bajo un enfoque histórico-dialéctico hermenéutico, desde la reconstrucción de la experiencia a través de un diálogo entre los actores de la experiencia para llegar a una interpretación, reflexión y así transformarse en un saber pedagógico. Es así que estos 5 tiempos son un punto de partida desde nosotras como sistematizadoras pertenecientes a la universidad y un agente externo que es el profesor Osvaldo, formulando un plan de sistematización anteriormente expuesto con una reconstrucción del proceso vivido. Ahí podemos ver cómo a través de una matriz desarrollada con un grupo de docentes, líderes de zona y directores de curso, quienes por mediación virtual nos reunimos, desarrollamos dicha matriz, desarrollando algunos aspectos específicos para reconstruir ese proceso. Las reflexiones a fondo, de donde vamos a interpretar y analizar dicha experiencia, y unos diálogos de saberes, de los cuales vamos a hablar a continuación.
Pero esa reconstrucción no podía quedarse en una línea de tiempo. Teníamos que ver cómo empieza la experiencia, cómo vamos a reconstruir ese momento vivido. Y todo comienza en el 2005, cuando se crea el programa de inglés, Programa Nacional de Inglés, con una implementación de los cursos de inglés enteramente virtuales teóricos. Pero es con la creación del Instituto Virtual de Lenguas cuando se fundamentan los cursos de inglés dentro de los programas académicos, y es allí donde se realiza una actualización de los cursos, pasan de ser teóricos a teórico-prácticos, y ahí es en donde el componente práctico y la habilidad oral se fundamentan. Es así que cada 2 años se realiza esa actualización, esa revisión de los cursos a través de una acreditación. Muy bien. Ese proceso de reconstrucción de la experiencia que se hizo a través de las voces de los diferentes actores nos lleva a encontrar unos elementos comunes en los discursos de los docentes. ¿Y cuáles son esos elementos que nosotros encontramos allí? Primero que todo, bueno, reconocernos como una institución con fortalezas, ¿verdad? Que somos pioneros en la enseñanza del inglés en mediación virtual en el año 2005, cuando de pronto esto tal vez no se pensaba, pero también eso nos trae unos aprendizajes. Y nosotros empezamos a decir, bueno, los cursos ya no pueden ser teóricos porque la práctica tiene que potenciar el desarrollo de habilidades de producción, escribir y hablar. Y asimismo tenemos que ajustarnos a lineamientos internacionales. No podemos ser allí una islita que no reconozca lo que hay allí afuera y empieza esa transformación. También nos adaptamos al enfoque comunicativo, en donde el aprendizaje en contexto y el desarrollo de habilidades y competencias es muy importante para el aprendizaje del idioma. Pero todo esto también causa crisis, y esas crisis dentro del proceso de sistematización son muy importantes porque generan cambios. Esas crisis nos llevaron a pensar, el docente está saturado con entrevistas, pero tampoco se está cumpliendo el propósito del desarrollo de la habilidad oral. Entonces, ¿cómo hemos salido adelante de esas crisis? Seguir el proceso de reflexión, seguir adaptándonos y buscar las alternativas metodológicas y teóricas que nos favorezcan a la mediación virtual. Y es allí donde transformamos y tenemos estrategias incluyentes, adoptamos la teoría del aprendizaje basado en tareas, en donde paso a paso, de manera escalonada, el estudiante realiza un proceso de estudio, práctica y puesta en marcha de esa habilidad a través de un producto final, ¿verdad? No, por favor. Y asimismo, entonces, empezamos todos esos procesos de transformación. Sin embargo, la reconstrucción no se queda solo en las voces de los estudiantes. Decidimos recoger un poco la voz de los estudiantes y logramos que los estudiantes, más o menos 232 estudiantes, participaran de una encuesta. Y allí pudimos también reconocer que los estudiantes, si bien tienen dificultades, ellos han acogido de buena manera el propósito de los docentes de innovar, de cambiar y de poner nuevas estrategias en pro de su aprendizaje. Y también, a pesar de que reconocen que hay dificultades en su manejo de la habilidad oral, dicen, nos podemos trabajar de manera escalonada para salir adelante en cada una de las habilidades. Y no nos evalúan un solo producto final, como sucedía antes, sino que nos evalúan el proceso. Ahora, dentro del análisis e interpretación de la experiencia, ¿qué aspectos identificamos nosotros allí? Primero, cambio e innovación a nivel curricular. Fue un elemento transversal a lo largo de la experiencia. Transformamos dinámicas, esas dinámicas que generaron una interacción constante entre el docente y el estudiante. El estudiante estaba muy solo en su proceso y eso se evidenciaba. Ahora bien, solo se evaluaba un producto final. No podemos hablar de enfoque comunicativo si solo estamos evaluando una grabación que de pronto el estudiante hacía. Entonces, todo esto se transformó, aportando a nuestros estudiantes, y yo podría atreverme a decir que es la riqueza más grande de esta experiencia, el humanizar un proceso de formación mediado por la tecnología, ¿sí?
Y tal vez esa es una de las situaciones que más se enfrenta en esta mediación, que el estudiante se sienta solo, y aquí hemos visto un protagonismo muy fuerte de esa interacción. Nuestros hallazgos como docentes nos dimos a la tarea de repensar las estrategias. No nos podíamos quedar con las situaciones presentadas, sino que nos dábamos al trabajo de pensar en las redes de cada curso, con el director, que es quien diseña, aportarle para que cada día los procesos pudieran mejorarse y llevar a cabo cambios de impacto. Y fortaleciendo nuestra experiencia. ¿Qué es eso? Que nosotros pudiéramos hacer una revisión teórica, conocer lo que otras experiencias han hecho en el aprendizaje basado en mediación virtual. No nos podíamos quedar como islas pensando que nosotros teníamos una realidad absoluta. Entonces, por eso era importante esa consulta. Bien, entonces, lo que yo les explicaba hace un momento, generar un saber pedagógico. Entonces, ya nosotros hicimos una reflexión, un análisis, pero ¿qué más podemos aportar a la comunidad académica? Entonces, para todos aquellos que en este momento de pronto estén pensando cuál puede ser la ruta para fomentar el desarrollo del inglés. Entonces, primero que todo, la adopción de un enfoque y un método de enseñanza-aprendizaje claro. Y en coherencia, diseñar unas actividades que de manera procesual lleven al estudiante al desarrollo de esas habilidades. Obviamente todo esto con el uso y la apropiación de los recursos web necesarios. Cada día van saliendo más cosas en este tema. Teníamos web 1.0, que era cero interacción. Tenemos ahora web 2.0, en donde todos estamos interactuando, y todo eso se tiene que ir recuperando. Pero ojo, nada de eso se puede quedar fuera de la evaluación. ¿Por qué? Porque si no hacemos una evaluación en coherencia con este modelo, pues vamos a estar totalmente descoordinados, ¿verdad? Entonces, unas rúbricas de evaluación claras. Y todo esto con un elemento transversal muy importante, y es el acompañamiento y el seguimiento docente. Bueno, 5 minutos. nuestra experiencia no podría ser enriquecida si no tiene un diálogo de saberes con otros autores que han hablado acerca de temas centrales de nuestra experiencia, como son la educación virtual, la interacción de docente-estudiante, la interacción con con las estrategias o con los entornos virtuales, con las herramientas web, esa interacción del estudiante con su maestro. Por ejemplo, Eva Cedeño, quien ha hablado acerca de la interacción en la mediación virtual. Por ejemplo, Sign and Julius, que hablan también de la interacción y del acercamiento. El docente debe ser motivador, inspirador al estudiante para su aprendizaje. De igual forma nos hablan del diseño de los cursos. El aprendizaje basado en tareas, como nuestra compañera lo habló anteriormente, las guías están basadas en ese aprendizaje, un paso a paso para llegar a un producto final, pero que debe ir acompañado de unas rúbricas de evaluación. Y es así que Laura Lescano habla de las rúbricas de evaluación, desde los criterios de evaluación por niveles. Unos niveles de acuerdo a la capacidad del estudiante. Pero no nos podíamos quedar sin unas proyecciones, continuar nuestra experiencia, continuar hacia profundizar en temas que de pronto en nuestra reconstrucción no alcanzamos a tomar y a profundizar en ellos. La interacción entre los actores, desde estudiante-estudiante, el trabajo colaborativo, docente-estudiante, desde las retroalimentaciones y el trabajo colaborativo. De igual forma, el impacto de la diversidad cultural en el aprendizaje del inglés. Cada persona es un mundo aparte y la universidad tiene eso, una universidad para todos, donde puede entender a cada estudiante desde la mediación virtual. En los métodos y recursos inclusivos, desde la participación de todos los estudiantes con necesidades especiales, desde estrategias y métodos que se apropien a sus condiciones y de esa forma poder tener un material acorde con sus necesidades. Bien. La sistematización de experiencias no tendría ningún sentido si no cumple con el propósito de volver a esos actores que nos prestaron su voz para reconstruirlo.
Y es precisamente el proceso de socialización el que permite hacer esa creación de conocimiento y esa socialización. Tenemos entonces un primer espacio que fue el taller de socialización que hicimos a los docentes con la primera parte de la reconstrucción. Ellos validaron esa información que nosotros escribimos después de haber realizado nuestro taller. Un segundo espacio de socialización es para los directores de INVIL y quiero aprovechar en este momento para agradecer porque están aquí nuestra líder nacional de programa, nuestras directores de curso, está conectado vía web nuestra directora del INVIL y personas de Palmira, de Boyacá, de aquí de Bogotá, quienes están participando de esta información. Por otra parte, se va a publicar un artículo para la Facultad de Educación de la universidad y también diseñamos un material audiovisual, un video, el cual ya se ha venido socializando con todos los docentes de la universidad. Y también tenemos 3 ponencias, 2 de ellas ya están aprobadas, una para el 2023, otra para el octubre del 2022 y una que está en proceso de revisión por el comité científico. Bueno, ahorita vamos a mostrarles un fragmento de uno de los procesos que se hicieron en el taller de socialización de los estudiantes, en donde la profesora Lady Sánchez hace una reflexión muy interesante y queremos exponerla a ustedes. Al leerlo, me daba como esa alegría, ¿no? De ver allí tanta experiencia, tanto recorrido, de tratar de indagar cuáles eran las letras, las iniciales. Entonces, como, sí, bacano, o sea, como en la remembranza de todo lo que se ha hecho, todo lo que se sigue haciendo y todo lo que se seguirá haciendo en pro siempre del aprendizaje de los estudiantes. Me causa mucha alegría ver en cierta forma la percepción con el resultado de la encuesta hecha a los estudiantes, la percepción que tienen de nosotros, porque al menos personalmente yo muchas veces pienso que no se está haciendo bien, ¿sí? Porque desafortunadamente el ser humano, y bueno, me pasa a mí, es más importante y llega más rápido la queja, ¿sí? Llega primero la queja, llega primero el inconformismo, llega primero el no estar de acuerdo, llega primero esa actividad tan harta, llega primero, pero ¿por qué tienen que inventarse algo así? Y no llega el comentario de qué chévere ese encuentro, qué chévere el encontrarse y tener una oportunidad de hablar en inglés, así sean 2, 3, 4, 5 minutos. Qué chévere ese aprendizaje. ¿Sí? Bueno, en honor al tiempo, pues suspendemos el video allí. Entonces, a continuación, pues nuestros referentes bibliográficos. Y pues para terminar, agradecerles por escuchar el día de hoy el producto de este trabajo dedicado, comprometido, y estamos atentos a todas sus inquietudes, sus reflexiones. Gracias por estar aquí. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Por favor, tomen asiento, lleven su libreta de apuntes y estemos muy atentos a las preguntas, sugerencias, dudas del jurado. Desde el primer lugar, la profesora María del Pilar, que fue su jurado rector. Profesora, sí. Muchas gracias. Sus preguntas. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo primero conocer el trabajo riguroso y como lo estudiante en nuestro momento. Es un sueño como maestro haber, digamos, dado la apuesta de ejercicio investigativo. En ese sentido, me gustaría escuchar la voz de Jaime. Jaime no hace parte de ese grupo de docentes, pero me gustaría saber cómo fue ese proceso de construcción de una experiencia que no es propia, ¿sí? Pero que de una u otra manera también deberá el ejercicio de la docencia. Uno es. Y lo segundo, en ese ejercicio de reconstruir la experiencia, y escuchando a la docente que en el video pues relata un poco también con bastante emoción, ¿sí? Sí. Precisamente lo que significa este reconocimiento que ustedes hacen. ¿Qué les hacen bien? ¿Qué creen
faltando hacer, elaborar o poder profundizar en un estudio de investigación de sistematización. Bueno, profesora María C. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Me parece que este ejercicio, o sea, lo que ustedes presentan hoy de acuerdo al ejercicio riguroso, juicioso, ¿sí? Muy coherente con el proceso de sistematización de experiencias. Creo que es uno de los elementos más importantes de este ejercicio investigativo, como aporta a la maestría también, ¿no? Entonces, me parece que es un muy buen aporte que hacen ustedes en su trabajo. Yo quisiera hacer una pregunta muy relacionada con la de la profe, y es justamente el rol de Jaime, ¿sí? De acuerdo con el ejercicio que haces en la investigación, entonces, ¿cómo te ves tú como docente transformado en su práctica a partir de la experiencia de sistematizar la experiencia de los compañeros? ¿Sí? De acuerdo con ese ejercicio, que creo que nos sirve mucho para entender el paso del proceso inductivo, deductivo de la investigación y la sistematización de experiencias, ¿no? Que parte exclusivamente de lo mío para poderlo mostrar a otros, ¿sí? Como algo de tránsito, y creo que tú eres un elemento clave para permitirnos hacer esas conclusiones. Y la otra pregunta es, ¿qué elementos de la experiencia, qué elementos de la experiencia se enfocaron para construir los elementos metodológicos específicamente en el speaking? Porque en la experiencia o en el desarrollo de la experiencia, creo que se sobrepasa el speaking. Ustedes lo enfocaron en el speaking y es ya, ¿sí? Entonces el hecho, ¿sí? Y listo. Pero siento yo que en los saberes, en los aprendizajes, en lo que compartes, se sobrepasa el speaking. Pero ustedes lo dejaron enunciado de esa manera, entonces quiero saber cómo se enfocaron para construir esos elementos y justamente se tocar esa parte. Bueno, primero agradecerle su exposición, el uso adecuado del tiempo, eso es muy importante, y de estos ejercicios mucho más. Yo tengo tres, creo que sean que dos preguntas y un comentario. Ustedes van a ser magíster en docencia y en su exposición hablan de práctica pedagógica, práctica de enseñanza, hablan de didáctica, hablan de saber pedagógico. A mí me gustaría que ustedes nos dijeran, a partir de la experiencia que tuvieron, de lo que sistematizaron, ¿cuáles son esas distinciones? ¿Cómo entienden ustedes práctica pedagógica, práctica de enseñanza, práctica didáctica, saber pedagógico y estrategia didáctica? ¿Sí? Porque es muy importante tener esta distinción, más cuando están hablando de una práctica pedagógica para la enseñanza. O sea, esta es una pregunta de distinción de apropiación conceptual. La segunda, nos exponen los ejes de la sistematización y me gustaría saber cuáles son los resultados del análisis que se hizo a través de cada uno de sus 5 ejes, porque solamente nos compartieron el de uno. Es un solo eje. Es un solo eje, Sí, pero señor. tiene 5 momentos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es? Son los 5 tiempos de la ruta metodológica que nosotros Entonces, sobre ese eje, explicar metodológicamente cómo se hizo y cuáles son los resultados de cada uno de esos momentos de la ruta, para saber cuáles son las conclusiones. Y el tercero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia epistemológica, metodológica y docente entre hacer una especialización y hacer una maestría? Metodológica y docente, porque ustedes son magísteres en docencia, ¿cierto? Unos 20 minutos más o menos. Entonces, pero esa decisión es muy importante. Entonces, tómense en unos minutos de los 20, van corriendo para organizar su respuesta. Gracias, profe.
Bien, bueno, Noel, muchas gracias primero por este espacio. Nos hablaban que el ejercicio, pues las dos profesoras nos hablaban que el ejercicio de reconstrucción, o cómo me siento yo al ser un agente externo de la sistematización. Ahí se habla, bueno, empezando de que quiero empezar con lo que nombraste, con lo que nombró la profe hace unos segundos, de vivir la experiencia para transformar la práctica. Yo empecé en este proceso también, empezamos como todos a indagar, a conocer el proceso, a conocer el contexto de esa universidad, en donde nos fue llevando cada uno de esos elementos e indirectamente involucrarme en esa discusión de esa práctica que se realiza allí en la UNAM, ¿sí? Entonces, allí empezar a conocer como todas las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, conocer los procesos que se hacían y cómo los profesores iban solucionando cada uno de estos ires y venires. Empezamos nosotros como equipo sistematizador, y aquí quiero tomar un espacio para agradecerle a mis compañeras, las cuales empezaron a contar como que todo este proceso, hacer la reflexión y empezar a involucrarme en cada uno de estos momentos, más como en el proceso reflexivo de cada uno de estos tiempos que se llevaban, ¿sí? Entonces aquí lográbamos identificar la habilidad de la producción oral en cada uno de los criterios que hacían los docentes cuando nos contaban en los espacios sincrónicos que teníamos. Empezar es cómo recibía esto y cómo, siendo un docente externo, pero también participante en la sistematización,
tomar ciertas actividades, no mentiras, tomar ciertos aportes de ellos y empezar a hacer una interpretación según desde mi quehacer diario para lo de ellos. Entonces, si me preguntan ahorita que si la experiencia fue muy enriquecedora, efectivamente así lo fue, y pues el fruto del resultado fue ese. Bueno, La segunda parte, entonces, bueno. ¿qué quedó pendiente? Nos dice ¿Qué la quedó profesora pendiente? Pilar. Nosotros, como dentro de nuestra reconstrucción y socialización de esa práctica pedagógica, pudimos ver que quisiéramos profundizar más en algunos aspectos que son relevantes dentro de la misma habilidad oral, dentro del desarrollo de la habilidad oral, como son, por ejemplo, la interacción, la importancia de la interacción docente, estudiante, estudiante, por eso hablábamos de estudiante, cuando hablamos del trabajo colaborativo en los foros, donde los estudiantes se comunican entre ellos para realizar una parte de ese paso de la guía que están desarrollando, de la tarea que están desarrollando, al igual que también el docente, el apoyo, el acompañamiento, lo que decía nuestra compañera, el acompañamiento docente durante todo el proceso, desde el encuentro estudiante-docente, y que se acercó, llegamos a tener un mayor acercamiento. Pudimos develar en esa reconstrucción y en esa socialización, pudimos develar que el estudiante siente más confianza para hablar, está más seguro porque siente al profesor que lo está apoyando, a pesar de que sea a través de un medio virtual. De igual forma, otra proyección, el poder entender a los distintos estudiantes desde su mundo, desde su contexto, poder llegar a ellos para que se apropien del idioma. Entonces, esa es otra de las proyecciones en las que quisiéramos profundizar nosotros también. Esa fue otra. Y el poder, los estudiantes que tienen necesidades especiales, la universidad diseñar estrategias y métodos específicos para su aprendizaje, con guías diseñadas exclusivamente para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Por ejemplo, las personas que no pueden ver, entonces hay unas guías especiales para que ellos puedan trabajar, y ellos, por ejemplo, los que no pueden escuchar, unas guías particulares donde ellos, por supuesto, los que no pueden hablar, pues no van a hacer speaking directamente, pero sí pueden hacer otro tipo de actividades. Entonces, la inclusión, que es uno de los compromisos de la UNAM. Bueno, la siguiente inquietud que nos plantea la profesora María Ceci, perdón, es qué elementos de la experiencia, en qué elementos nos enfocamos y por qué speaking. Efectivamente, el recoger todas esas voces nos permitió ir más allá de la habilidad de speaking. Sin embargo, nosotros cuando iniciamos el proceso y planteamos nuestro plan de sistematización, ese primer paso, ese punto de partida, para nosotros fue la preocupación de que esta es la actividad con menor índice de presentación por parte de los estudiantes, ¿sí? Entonces, al tener esa inquietud, ¿sí? Por eso hicimos todo el proceso de reconstrucción de qué hemos hecho, de que lo pudimos encontrar desde el 2005 hasta el día de hoy, ¿sí? Que nos arrojó mucha mayor información. Fue muy rico el ejercicio con los docentes, pero quisimos no perder ese norte de seguir trabajando específicamente en speaking. Se determinó allí una riqueza relacionada con toda la parte de las actividades, de lo que se ha hecho en cuanto a todo el enfoque en general, en cuanto al aprendizaje basado en tareas, pero siempre enfocado precisamente a esa habilidad para no perder el eje central de nuestro proceso. Ahora bien, frente a la inquietud que nos plantea ya más conceptual, como nos dice el profe Luis Evelio, frente a la práctica pedagógica, estrategias didácticas y todo esto. Entonces, la práctica pedagógica es
es ese quehacer diario, ¿sí? Ese que involucra un conocimiento y un conocimiento en cuanto a todo lo que son estrategias, actividades, recursos, modelo evaluativo. Esa es la praxis del docente cada día en el aula, o bien sea presencial o sea virtual. La estrategia didáctica es esa actividad, es eso que yo le planteo al estudiante dentro de los propósitos que yo tengo en el curso. Entonces, mi estrategia didáctica puede ser, no sé, un debate a través de una mesa redonda, de todo eso. Entonces, es allí donde se marca esa diferencia. Y el saber pedagógico, como lo decíamos nosotros, lo estuvimos estudiando desde Díaz Quero, en cuanto a que ese saber pedagógico es lo que se construye a través de una reflexión y un análisis, no individual, sino entre pares. Y ese saber pedagógico impacta a una comunidad académica, se lleva a ellos y trasciende para que sea aplicado en otros espacios. No se queda algo en la UNAD, sino que se produce para otros. ¿Bien? Y le doy la palabra aquí a mi compañera Leonor para hablar de los resultados en cuanto a esa ruta metodológica, haciendo la claridad que tenemos un solo eje, como le decíamos, profe Luis. Partiendo del eje de la práctica pedagógica para el desarrollo de la habilidad oral speaking en los cursos de inglés de la UNAD, esa ruta metodológica planteada por Oscar Jara de los 5 tiempos, donde un primer tiempo va a ser, primero es reconocer la situación que nosotros queremos estudiar, cuál es el problema, y a partir de ahí, primero que todo, delimitar quiénes son los que nos van a ayudar a reconstruir esa experiencia para poder identificar el problema y cómo vamos a irlo llevando a cabo. Entonces, también se delimitan ahí los actores que van a participar de nuestra experiencia, personas que llevan trayectoria, que conocen de los procesos de la universidad, como son los líderes zonales, como son los directores de curso, algunos profesores que ya llevan bastante tiempo en la universidad y conocen de los procesos, para luego seguir a delimitar las fuentes de información. Ahí viene una revisión documental, como nuestra compañera lo mostró allá, la revisión documental de los documentos de la universidad, también los referentes, todo eso es parte de la revisión. De igual forma, también se tiene ahí en cuenta el objeto de la sistematización, con unos criterios establecidos de acuerdo con la experiencia, lo que pide la experiencia, aplicabilidad, los 3 criterios que los vimos en la presentación, me perdonan que ahorita se me olvidaron, para seguir con un proceso de reconstrucción. Ese proceso de reconstrucción a través de un taller marcado desde una matriz que comienza con unos antecedentes, como mi compañera lo dijo, desde el 2005, cuando se crea el Programa Nacional de Inglés dentro de la universidad, con unos cursos teóricos enteramente virtuales, pero llega la creación del centro del Instituto Virtual de Lenguas y comienza la actualización de esos cursos y se empieza a mirar que ya no puede ser solamente teórico, sino pasa de teórico a teórico práctico. Entonces, toda esa reconstrucción en la línea del tiempo de ese proceso nos lleva a luego pasar a una reflexión de fondo que se hace a partir de la socialización de esa interpretación de la reconstrucción, con unas categorías específicas que van a marcar el proceso de nuestra sistematización, para así llegar luego a transformar hacia un saber pedagógico y lograr un diálogo de saberes desde el enriquecimiento con otros autores que han hablado de temas centrales como lo que es el aprendizaje basado en tareas, la mediación virtual. Y para terminar, profe Luis Evelio, en cuanto a la diferencia epistemológica entre el tema de la especialización y la maestría. En la especialización, pues, si bien se hace toda una revisión de una ruta informativa teórica frente al tema específico de la especialización, en el proceso de maestría ya se trasciende tal vez una revisión teórica de unos análisis allí conceptuales
a el proceso investigativo, la producción de conocimientos, ¿verdad? Entonces, este tipo de ejercicios de reflexión y análisis tienen que llevar a la producción de ese saber pedagógico y de crear ese conocimiento que imparte a nuestra comunidad académica. Y de la docencia, Y pues en nuestra docencia, en cuanto a la parte docente, pues llevar a ese cambio en el quehacer, ¿sí? A que nuestra experiencia sea vista como una potente fuente de conocimiento, ¿sí? En donde, si bien nosotros iniciamos con unas prácticas enfocadas en una teoría, de pronto esa experiencia nos va mostrando que esa teoría se puede reevaluar, que esa teoría puede entrar en diálogo con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué? Para potencializarla y fortalecerla e implementar cambios que sean favorables a todo nuestro proceso. ok. Pues muchas gracias. Ustedes Muchas gracias. regalen los 10 minutos mientras nos tomamos el café que ustedes van a traer. Claro que sí. Y estamos en contacto. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa, niñas, con las fotos?
Se tomaron toda el agua. Necesitamos otra profe. Es que nadie hablaba, pero Todo el mundo callado. Todo el mundo Sí. quedó Entonces,